Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con este capítulo segundo de Educación para la Ciudadanía. Ya sabéis que estamos en el nivel 1, acabando la tercera evaluación. Solo nos quedaría el capítulo 3 para la semana que viene. Bueno, en esta ocasión, como veis en la página 16 de la tercera evaluación, vamos a hablar de derechos y deberes ciudadanos lo primero, ¿vale? Esta parte, este capítulo del temario, vamos a hablar sobre todo pues eso, de los derechos, de cómo se organizan, de los pactos y convenciones internacionales que existen y de la igualdad de derechos y la situación actual de la mujer. Vamos a empezar por la página, como os digo, 16. Hablamos al comienzo del manual diciendo que todas las personas tenemos derechos y obligaciones. Es un principio natural e indiscutible por el simple hecho de que somos humanos y ciudadanos y necesitamos tener ambos, derechos y obligaciones. Bien, será a partir de los principios en 1789, en plena Revolución Francesa, cuando se proclamen los derechos del hombre y del ciudadano. Bueno, esto sirve de modelo, por supuesto, a la República Francesa, pero también a todos esos estados que fueron después redactando sus constituciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de países pues vieron que era necesario redactar un documento común que sirviera para recoger los derechos de todas las personas y de comprometerse a hacerlos cumplir en sus respectivos territorios, ¿no? En sus respectivos países. Se proclamó en el 48, en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos por la ONU, ya sabéis, y a partir de ese documento, prácticamente todos los países se han basado en él y han redactado a partir de él sus leyes, sus constituciones, etc. Os dejamos en el temario, aquí a mitad de la página 16 y la 17, los 30 artículos resumidos y como veis pues son muy completos y atienden a casi todas las esferas en las que puede colaborar el ser humano, en las que puede convivir. Bueno, hasta el momento en que se aprobó la declaración, los gobiernos habían sostenido que estos asuntos de derechos humanos eran de carácter interno, de cada país o de cada territorio, pero que no era competencia de la comunidad internacional. Al aprobar la declaración, ahora ya sí los Estados miembros de la ONU, los que pertenecían a la Organización de Naciones Unidas, se comprometen, claro, a reconocer, a observar esos 30 artículos y, por lo tanto, también a protegerlos en sus respectivos territorios. O por lo menos es lo que se firma. Luego, la aplicación ya veremos que no es tan, no es tan fiel. Bueno, a modo de garantes o a modo de asegurarse que estos derechos se van a proteger, se elaboran una serie de pactos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el primero que tenemos aquí, que es un tratado pues, que reconoce los derechos civiles y políticos y establece mecanismos, ya sea tribunales o organismos o leyes, para su protección y garantía. Fue adoptado al mismo tiempo que este pacto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Vale? Ese también lo tenemos aquí y estos, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, comprenden lo que algunos han llamado la Carta Internacional de Derechos Humanos, es decir, como el compendio de lo que protege al individuo y sus derechos. Bueno, os dejamos aquí también las seis partes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el preámbulo y las 6 partes, como decimos, y bueno, pues simplemente lo leemos, ¿vale? También os hablamos del derecho internacional, ratificado por todos los países del mundo civilizado y herramienta indiscutible para mantener los derechos humanos en todo el planeta. Como sabéis, pues el Tribunal Internacional de la Haya, el que tenemos en pantalla, una fotografía, bueno, pues se ocupa de que se cumplan esos derechos internacionales y se ocupa un poco de organizarlos y de llevarlos a cabo. Bien, pues entonces vamos a empezar ahora con la protección de los derechos humanos frente a, pues a sus posibles violaciones, a sus posibles mermas. Como vemos aquí, la ONU se centra sobre todo en asegurar el respeto de la dignidad humana de los pueblos, por lo que trabaja en varios frentes. Por un lado, como conciencia mundial, como vemos aquí, como legislador, que codifica los derechos y los integra en el derecho internacional, como vigilante, que se tiene que asegurar de que se cumplan esos tratados, como centro de control también, porque recibe y canaliza todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que se generan dentro del territorio. Además, se encarga de repartir, entre comillas, las tareas entre las diferentes agencias especializadas. Bueno, son agencias de la ONU, cuyos logos cuyos logos tenemos en pantalla. Por ejemplo, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que ya sabéis, se encarga de proteger y promover los derechos de la infancia. También ACNUR, que se encarga de los refugiados,
la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, que de lo que se ocupa es de la ciencia, la educación y la cultura. En fin, aquí tenemos muchas, la OMS, que además sale mucho en los telediarios, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Bueno, os dejamos aquí algunas de ellas, las más importantes, y también os hablamos de las organizaciones no gubernamentales, que también lo estáis oyendo continuamente en el telediario. También en la página 20 hablamos de los derechos del Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006 para reemplazar un poquito a la Comisión de Derechos Humanos con un organismo mejor organizado y más efectivo. La comisión era más antigua y necesitaba actualizarse y por eso se creó ese consejo, que es el principal foro de las Naciones Unidas para el diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos. O sea, es muy importante, ¿vale? Esto puede ser pregunta de examen perfectamente. Bien, vamos a pasar a la igualdad de derechos y la pluralidad. Bueno, os dejaba en pantalla también un pequeño cuadro de los derechos de la infancia que me ha parecido interesante, donde se habla de los derechos que tienen los niños, ¿eh? Y bueno, pues cuando estéis en casa lo leéis y lo vais leyendo todas las viñetas porque creo que es bastante llamativo y muchas veces no tenemos en cuenta los derechos que tienen, en este caso, pues los niños. Vamos a ver un poquito la igualdad de derechos y pluralidad en la página 20. Es el penúltimo punto que nos queda. Esto ya es el final del tema y como veis es bastante sencillo. Bueno, la diversidad, como decimos, es un hecho y la igualdad un derecho, ¿vale? ¿Esto cómo se come? Pues vamos a ver, los mayores logros revolucionarios han ido pues, por el camino de la igualdad de derechos, la igualdad de sexos, la eliminación de discriminaciones, de limitaciones, así hasta conseguir el derecho a ser diferentes o a la pluralidad. Es decir, la diversidad es una riqueza siempre que dicha diversidad respete el derecho de igualdad fundamental, ¿vale? O sea que por lo menos, por un lado hablamos de igualdad en cuanto a derechos y por otro de pluralidad, del derecho a ser diferente, ¿no? Os decimos en la parte de la página 21, el segundo párrafo, que la pluralidad en sí es un derecho fundamental, derecho a ser diferente de los demás y por lo tanto, bueno, pues no solo tenemos que tener los derechos todos iguales, sino que entre unos y otros debemos respetar que somos diferentes. Estos conceptos de pluralidad e igualdad de derechos también pueden aparecer en el examen. Puede ser que os preguntemos o que os pidamos que los distingáis. Y aquí viene perfectamente definido. Bueno, os dejo una cita de Rousseau que dice: la igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que se vea obligado a venderse. Bueno, es una frase sobre la que reflexionar y que os traigo aquí porque efectivamente en el examen puede aparecer una frase de este tipo y que tenga un trasfondo que se relacione con el temario y que tengamos que explicar. Bien, vamos a ver por último de los derechos de las mujeres. Estamos en la página 21, es el último epígrafe que tiene este capítulo. En nuestra cultura se cree a menudo que las mujeres son inferiores a los hombres, simplemente por el hecho de ser mujeres. Esta creencia, ya sabéis, basada en las diferencias de sexo, se conoce como sexismo, machismo o bueno, como queráis denominarlo. En cualquier caso es una injusticia evidente y tenemos que partir de la base desde la que estamos hablando en toda esta tercera evaluación, de que todos somos personas, seamos del género que seamos, de la cultura que seamos, en fin. Como dato, para que veamos un poco cómo ha avanzado la historia y cómo han avanzado los derechos de las mujeres, tenemos el proceso que recogemos aquí del tema para conseguir el sufragio femenino. Ha sido un proceso muy largo y que ha llevado mucho tiempo para poder lograrlo y mucho esfuerzo y bueno, pues imaginaos. Os dejamos en el cuadro de la página 22 que sucedió el 4 de junio de 1913 en el hipódromo de Epsom Downs, unos 20 kilómetros al sureste. Una joven se lanzó a la pista y trató de sujetar por las riendas al caballo del rey Jorge V. El animal arrolló y 4 días después la joven dejaba de existir. Se llamaba Emily Davison. Numerosos espectadores juzgaron el sangriento espectáculo como un sacrificio en pro de una cuestión que en Inglaterra muchas mujeres apoyaban desde hacía largo tiempo, que era el movimiento sufragista femenino. Bueno, pues como datos lo dejamos aquí. Al poco tiempo de este suceso se abre en Inglaterra el derecho al voto de la mujer y con ello paulatinamente al resto del mundo. Fijaos que estamos hablando de 1913 y el sufragio fue después, con lo cual en Europa y Estados Unidos en las décadas de los 60 y los 70 surgieron ya los movimientos feministas. Y así, bueno, pues el feminismo ha puesto en marcha campañas reivindicativas sobre la igualdad entre sexos. Hoy en día queda mucho por conseguir, pero si a cualquiera de los que vivimos en la época actual, pues dijéramos que las mujeres no podemos votar, como hicieron en aquel momento, ¿no? Sería algo impensable.
Entonces, imaginaos que esperemos, ¿no?, que dentro de 20 años, o 30 o 50, pues estemos en disposición de ver que hoy cosas que suceden pues son impensables para dentro de ese tiempo. Pues nada, con eso hemos terminado. Como os digo, estos temas son muy facilitos y muy cortitos, con lo cual hay que estudiarlos bien, hay que leerlos bien y sobre todo puede aparecer alguna pregunta que nos invite a reflexionar sobre alguno de estos aspectos. Y sería bueno que lo pudierais defender porque son preguntas que pueden puntuar, pues eso, en torno a 1 o 2 puntos, como siempre, y no hay que dejarlas escapar. Pues nada, ya nos hemos terminado. Espero que os haya servido de ayuda y la siguiente semana veremos el último capítulo. Muchas gracias y hasta luego.